El hierro gélido de la hoja perforó el cráneo con un sonido sordo, como la madera agrietándose. Sangre oscura se deslizó por la nieve manchada, formando pequeños arroyos carmesí que se perdían entre los restos de armaduras destrozadas y estandartes desgarrados. Allí, aquella mañana sombría de enero de 1477, yacía el hombre que había hecho temblar a Europa, ahora irreconocible, con el rostro destrozado y el cuerpo desnudo despojado de toda dignidad. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, había encontrado su fin no en la gloria, sino en el fango helado de Nancy, transformado de conquistador temido en cadáver anónimo. Solo 2 días antes, ese mismo hombre comandaba el último ejército de sus ambiciones desmedidas. Carlos de Borgoña había crecido en poder como pocos en la historia medieval, heredero de territorios que se extendían desde los Países Bajos hasta las fronteras de Suiza, controlando las rutas comerciales más lucrativas de Europa. Sus dominios brillaban con la riqueza de las ciudades flamencas, donde los tejedores creaban tapices que adornaban los palacios de los reyes, y los mercaderes acumulaban fortunas que rivalizaban con las coronas. Desde joven, Carlos mostraba una personalidad que oscilaba entre lo brillante y lo peligroso. Sus ojos oscuros, siempre inquietos, llevaban una intensidad que hacía que los cortesanos desviaran la mirada. Cuando hablaba, su voz grave resonaba por las salas del palacio ducal, con una autoridad que no toleraba contradicciones. En 1467, a los 24 años, Carlos asumió el ducado tras la muerte de su padre, Felipe el Bueno. La transición del poder reveló inmediatamente su naturaleza despiadada. Donde Felipe había gobernado con diplomacia y equilibrio, Carlos trajo una sed insaciable de expandir fronteras y afirmar su independencia. No se contentaba con ser vasallo del rey de Francia. Soñaba con restaurar el antiguo reino de Borgoña e incluso conquistar una corona imperial. Sus primeros años como duque estuvieron marcados por una serie de campañas militares que expandieron sus territorios y consolidaron su reputación como comandante implacable. En Lieja, ciudad rebelde que osó desafiar su autoridad, Carlos demostró la brutalidad que se convertiría en su marca registrada. Tras sitiarla durante meses, ordenó que fuera quemada hasta los cimientos, dejando solo cenizas y cadáveres como recuerdo de su clemencia. Philippe de Comines, cronista y consejero que sirvió tanto a Carlos como a sus enemigos, escribió en sus memorias sobre el terror que el duque inspiraba incluso en sus propios hombres. Sus cóleras eran tormentas que destruían todo a su alrededor, relató Comines, y cuando sus ojos se inflamaban de rabia, hasta los capitanes más valientes temblaban. El duque había desarrollado el hábito de caminar por los campamentos militares durante la noche, vistiendo una armadura negra que lo hacía parecer una aparición siniestra entre las hogueras de los soldados. Su presencia era al mismo tiempo inspiradora y aterradora, pues todos sabían que Carlos no dudaba en ejecutar personalmente a aquellos que consideraba traidores o cobardes. La riqueza de Borgoña permitía a Carlos mantener uno de los ejércitos más modernos de Europa. Sus cañones de bronce, fundidos por los mejores artesanos flamencos, eran capaces de derribar los muros más gruesos. Sus tropas incluían mercenarios ingleses armados con arcos largos, piqueros alemanes disciplinados y la temida caballería pesada borgoñona, cuyas armaduras pulidas reflejaban la luz del sol como espejos mortales. En los campos de batalla, Carlos se destacaba como un coloso envuelto en acero negro, blandiendo una espada de 2 manos que había pertenecido a su bisabuelo. Sus victorias en Grandson y Morat contra los confederados suizos confirmaron inicialmente
su reputación de invencibilidad, pero también revelaron los primeros signos de su obsesión destructiva. La corte de Carlos era un reflejo de su personalidad compleja y contradictoria. Durante banquetes en Bruselas o Brujas, el duque podía mostrar un refinamiento excepcional, discutiendo literatura con humanistas italianos o admirando pinturas de maestros flamencos. Su biblioteca personal contenía manuscritos iluminados de valor incalculable, incluidas crónicas de Carlomagno que alimentaban sus sueños de grandeza imperial. Sin embargo, esa misma sofisticación cultural convivía con episodios de violencia súbita que conmocionaban incluso a los cortesanos más acostumbrados a la brutalidad medieval. Durante una cena, se dice que Carlos rompió una copa de oro contra la cabeza de un noble que cuestionó sus decisiones militares, dejando al hombre sangrando mientras otros invitados fingían no haber visto nada. Las mujeres de la corte desarrollaron una percepción aguda de los humores del duque. Lady Margarita de York, su tercera esposa e hermana del rey Eduardo IV de Inglaterra, aprendió a reconocer las señales que precedían a sus explosiones de furia. Cuando Carlos apretaba los puños hasta que las articulaciones se volvían blancas, confidenció en una carta a su hermano: todas sabíamos que era hora de retirarnos en silencio. Margarita se había casado con Carlos en 1468, en una ceremonia que duró 15 días y costó el equivalente al presupuesto anual de un reino menor. La unión selló una alianza entre Borgoña e Inglaterra contra Francia, pero también aprisionó a Margarita en un matrimonio con un hombre cuya sed de poder crecía cada año. Los embajadores extranjeros que visitaban la corte borgoñona relataban en sus despachos la atmósfera de tensión constante que rodeaba al duque. El representante veneciano, Antonio Dandolo, escribió al dogo en 1475 que el duque Carlos posee una majestad terrible, como si llevara consigo el peso de tormentas a punto de estallar sobre el mundo. Dandolo describió cómo Carlos recibía audiencias, sentado en un trono de ébano adornado con rubíes, vistiendo una túnica de terciopelo negro que absorbía la luz a su alrededor, creando un efecto casi sobrenatural. Su corona ducal, una obra maestra de orfebrería gótica, parecía demasiado pesada para su cabeza, pero Carlos la llevaba con un orgullo obsesivo, como si fuera un talismán de su poder. La música y el arte florecían en la corte, pero siempre bajo la mirada vigilante de un señor impredecible. Carlos patrocinaba compositores como Antoine Busnois, cuyas misas polifónicas resonaban en las capillas ducales con una belleza melancólica que parecía anticipar tragedias futuras. Los pintores Hans Memling y Hugo van der Goes crearon retratos de la familia ducal que captaban no solo la riqueza exterior, sino también una profunda tristeza en los ojos de los retratados. Una pintura de Margarita de York, hoy perdida, supuestamente mostraba lágrimas casi imperceptibles en sus ojos azules, un detalle que Carlos habría ordenado tapar con pintura dorada. Con el paso de los años, la obsesión de Carlos por la expansión territorial se intensificó de forma casi patológica. Empezó a dormir solo 3 o 4 horas por noche, levantándose antes del amanecer para estudiar mapas y planear campañas. Sus criados contaban que el duque a veces era encontrado caminando por los pasillos del palacio a primeras horas de la mañana, murmurando estrategias militares para sí mismo, como si hablara con fantasmas. Sus comidas se volvieron cada vez más espartanas. Carlos a menudo comía solo pan y vino durante días enteros, alegando que comer en exceso tornaba a los comandantes perezosos. La transformación física del duque empezó a hacerse visible alrededor de 1475. Su cabello oscuro, antes cuidadosamente peinado, comenzó a encanecer prematuramente.
y desarrolló el hábito de arrancarse mechones cuando estaba ansioso, dejando pequeñas áreas calvas que trataba de ocultar con sombreros o cascos. Sus manos, antaño firmes para blandir espadas o plumas, empezaron a temblar levemente en momentos de estrés. Los médicos de la corte le prescribían sangrías regulares para aplacar sus humores calientes, pero Carlos rechazaba la mayoría de los tratamientos, insistiendo en que solo la victoria militar podía curar su inquietud. La campaña suiza de 1476 marcó el comienzo de su destrucción. Carlos había subestimado completamente la determinación y la habilidad militar de los confederados alpinos, tratándolos como campesinos rebeldes que podrían ser fácilmente sometidos. En la batalla de Grand Son, en marzo de ese año, su ejército sufrió una derrota humillante. Los suizos no solo vencieron a las tropas borgoñonas, sino que capturaron un tesoro en artillería, incluidos los famosos cañones que Carlos consideraba invencibles. Entre el botín perdido estaba su sello ducal personal y varias reliquias religiosas que llevaba como amuletos de la suerte. La noticia de la derrota llegó a la corte como un rayo en cielo despejado. Margarita de York, según cronistas contemporáneos, cayó desmayada al enterarse de que su esposo había perdido no solo una batalla, sino gran parte de su reputación de invencibilidad. Los cortesanos comenzaron a susurrar en los pasillos, cuestionando por primera vez si Carlos realmente poseía la protección divina que siempre había asegurado tener. El propio duque, cuando regresó a Bruselas unas semanas después, parecía físicamente disminuido. Sus ropas colgaban flojas de su cuerpo, como si hubiera perdido peso rápidamente, y sus ojos habían adquirido una cualidad febril que asustaba a quienes lo conocían de hacía años. Pero Carlos, en lugar de aceptar la derrota como una señal para reconsiderar sus ambiciones, la interpretó como una prueba de su determinación. Empezó a hablar obsesivamente acerca de lavar la deshonra con sangre suiza y ordenó la movilización de recursos aún mayores para una nueva campaña. Documentos de la época muestran que vació el tesoro ducal, vendió joyas de la corona e incluso empeñó propiedades para financiar otro ejército. Sus cartas a Margarita se volvieron cada vez más incoherentes, mezclando declaraciones de amor con fantasías grandiosas sobre conquistar toda Europa central. La segunda expedición suiza, que culminó en la batalla de Morat en junio de 1476, fue aún más desastrosa que la primera. Carlos había reunido unos 20.000 hombres, incluidos mercenarios italianos, alemanes e ingleses, pero su liderazgo se había vuelto errático e impredecible. Testigos relataron que durante el sitio de Morat, el duque a veces pasaba horas enteras en silencio, mirando fijamente los muros de la ciudad como si esperara que se derrumbaran por el poder de su voluntad. Otras veces estallaba en accesos de ira que dejaban a sus comandantes confundidos sobre sus verdaderas intenciones. La derrota en Morat fue completa y humillante. Los suizos no solo repelieron el asedio, sino que persiguieron al ejército borgoñón en retirada, masacrando a miles de soldados que intentaban escapar a través de pantanos y bosques. Carlos perdió casi toda su artillería nuevamente, además de su carroza personal, que contenía correspondencia íntima con Margarita y otros documentos comprometedores. Entre los muertos estaba Pierre de Hagenbach, uno de sus comandantes más leales, cuya ejecución a manos de los suizos unas semanas antes había sido uno de los factores que motivaron a Carlos a buscar venganza. El regreso de Carlos a sus dominios, tras Morat, reveló a un hombre quebrado, aunque él se negaba a admitirlo. Testigos describieron su apariencia como espectral, con ropas sucias de lodo y sangre, cabello despeinado
y una mirada que parecía no ver el mundo real a su alrededor. Margarita trató de convencerlo de que abandonara sus ambiciones militares y se centrara en administrar los territorios que le quedaban. Pero Carlos reaccionó a esas sugerencias con explosiones de furia que aterrorizaban a toda la corte. Durante una de esas discusiones se dice que rompió muebles valiosos y gritó que prefería morir a vivir como un duque de provincia. La obsesión de Carlos por restaurar su honor lo llevó a tomar una decisión que sellaría su destino: la invasión de Lorena. René II, el joven duque de Lorena, se había aliado con los suizos y los franceses, y Carlos veía su derrota como esencial para mantener un corredor terrestre entre sus territorios del norte y del sur. En octubre de 1476, con apenas unos 8.000 hombres, una fracción de los que había comandado en campañas anteriores, Carlos inició lo que sería su última campaña militar. El asedio de Nancy comenzó en noviembre, con el invierno acercándose rápidamente. Las condiciones eran deplorables desde el principio. Lluvias constantes transformaron el campamento borgoñón en un lodazal infectado donde las enfermedades se propagaban rápidamente. Carlos, sin embargo, parecía ajeno al malestar de sus hombres. Había instalado su tienda en el punto más alto del campamento, desde donde podía observar constantemente los muros de Nancy, como si su vigilancia pudiera acelerar la rendición de la ciudad. Las cartas que Carlos escribía durante el asedio, algunas de las cuales se conservan en archivos austriacos, revelan el estado mental deteriorado del duque. En una de ellas, dirigida a Margarita, escribía: «Mi amada esposa, los ángeles me visitan cada noche y me aseguran que Nancy caerá antes de la Navidad. Carlomagno apareció en mis sueños vistiendo mi armadura y me dijo que mi destino es unir de nuevo su imperio». Estas visiones místicas que Carlos describía con detalles vívidos preocupaban a sus comandantes, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente la cordura del duque. La situación en el campamento empeoraba día tras día. La comida empezó a escasear cuando las líneas de suministro fueron cortadas por ataques de la caballería francesa. Los soldados, muchos de los cuales no habían recibido pago en meses, comenzaron a desertar en pequeños grupos durante la noche. Carlos respondió a esas deserciones ordenando ejecuciones públicas que solo sirvieron para minar aún más la moral de las tropas. Olivier de la Marche, cronista de la corte y testigo de los últimos días del duque, describió cómo Carlos a veces caminaba entre las hogueras del campamento a medianoche, vistiendo solo una camisa sucia y hablando solo en dialectos que nadie podía comprender. El frío de diciembre trajo una nueva dimensión de sufrimiento al asedio. La nieve empezó a caer intensamente, cubriendo el campamento con un manto blanco que escondía la suciedad y la muerte. Pero no podía enmascarar el olor a cuerpos en descomposición y excrementos humanos. Carlos había perdido tanto peso que su armadura tuvo que ser ajustada varias veces por los herreros del campamento. Sus ojos, antes brillantes e intimidantes, se habían vuelto hundidos y rodeados por círculos oscuros que le daban un aspecto cadavérico. Durante la Navidad de 1476, Carlos se negó a celebrar cualquier festividad, alegando que no habría alegría hasta que Nancy estuviera en sus manos. Pasó la fecha solo en su tienda, rechazando incluso la compañía de sus capellanes. Soldados cercanos relataron haber oído gemidos y gritos provenientes de la tienda ducal durante toda la noche, pero nadie se atrevió a investigar. A la mañana siguiente, Carlos emergió con arañazos en el rostro que afirmaba haber recibido de demonios que intentaron impedirle orar. La llegada de 1477 trajo noticias devastadoras para el campamento borgoñón.
René de Lorena había reunido un ejército de socorro que incluía no solo tropas francesas, sino también contingentes suizos veteranos de las victorias anteriores contra Carlos. El duque recibió esta información con una calma perturbadora, casi sobrenatural. En Nieu, lugar de considerar una retirada estratégica, anunció que finalmente había llegado el momento de su batalla final, usando términos que parecían más apropiados para una cruzada religiosa que para una campaña militar convencional. En los últimos días antes de la batalla, Carlos exhibió comportamientos cada vez más erráticos. Ordenó que sus hombres ayunaran durante 3 días para purificar sus almas antes del combate sagrado, una decisión que dejó a las tropas, ya debilitadas por el hambre, aún más vulnerables. Durante ese periodo, el duque pasaba horas arrodillado ante un crucifijo portátil, murmurando oraciones en latín y en ocasiones estallando en ataques de llanto que podían escucharse en todo el campamento. La última carta de Carlos a Margarita, fechada el 4 de enero de 1477, es un documento perturbador que revela por completo su estado mental deteriorado. «Querida Margarita», escribía con una caligrafía temblorosa que apenas se parecía a su letra habitual, «hoy tuve una visión de la Virgen María, quien me dijo que mi muerte traerá gloria eterna a la casa de Borgoña. No llores por mí cuando esta carta llegue, pues yo estaré sentado a la derecha de Dios, juzgando a mis enemigos por toda la eternidad». La carta, manchada con lo que parecían ser lágrimas o sangre, nunca llegó a su destino. La mañana del 5 de enero de 1477 amaneció con una niebla espesa que cubría los campos alrededor de Nancy. Carlos había pasado la noche entera despierto, caminando en círculos dentro de su tienda mientras murmuraba estrategias incomprensibles. Cuando sus comandantes vinieron a informarle sobre la proximidad del ejército enemigo, lo encontraron vistiendo una armadura que había pertenecido a su bisabuelo, una pieza de museo que ofrecía una protección inadecuada, pero que él insistía tenía poderes místicos. La formación del ejército borgoñón esa mañana fue caótica y mal coordinada. Carlos había abandonado completamente los principios tácticos que lo habían hecho famoso, optando por una carga frontal masiva que ignoraba las lecciones aprendidas en derrotas anteriores. Sus hombres, hambrientos y desmoralizados, seguían sus órdenes más por miedo que por lealtad. Muchos ya habían decidido secretamente desertar a la primera oportunidad, pero la rapidez de los acontecimientos no les dio tiempo. Cuando las líneas enemigas se hicieron visibles a través de la niebla, Carlos lanzó un grito de guerra que resonó por todo el campo de batalla. Testigos lo describieron como algo entre un rugido animal y un lamento humano, una vocalización que heló la sangre incluso de veteranos endurecidos. Espoleó su caballo, un cabalgadura negra que había montado en decenas de batallas anteriores, y lideró la carga con una ferocidad desesperada que parecía más suicida que estratégica. La batalla de Nancy fue más una masacre que un combate organizado. Las tropas borgoñonas, superadas en número y mal posicionadas, fueron rápidamente rodeadas por los flancos. Carlos, en el centro del caos, luchaba como un hombre poseído, su espada cortando el aire en arcos salvajes mientras su caballo pisoteaba cuerpos caídos. Varios testigos relataron haberlo visto reír histéricamente mientras mataba, un sonido que parecía resonar sobre el estruendo de la batalla como la risa de un demente. El momento exacto de la muerte de Carlos permanece rodeado de misterio y contradicciones. Algunos testigos afirmaron que fue derribado de su caballo por una lanza suiza y luego pisoteado por la caballería enemiga. Otras versiones sugieren que fue rodeado por un grupo de soldados lorrenos
que no reconocieron su identidad hasta que fue demasiado tarde. El relato más detallado proviene de un mercenario alemán que aseguraba haber estado cerca cuando Carlos cayó. El duque luchaba como 10 hombres, pero había sangre chorreando de su armadura en varios lugares. Cuando finalmente cayó, aún intentó levantarse 2 veces antes de quedarse inmóvil. Lo que se sabe con certeza es que el cuerpo de Carlos no fue identificado inmediatamente después de la batalla. En la confusión de la victoria, los soldados, vencedores, se concentraron en saquear a los muertos y perseguir a los fugitivos. El cadáver del duque de Borgoña yacía entre cientos de otros, despojado de su valiosa armadura y dejado desnudo en la nieve, que pronto se teñiría de rojo con la sangre de miles de hombres. La búsqueda del cuerpo de Carlos comenzó 2 días después, cuando quedó claro que el duque había desaparecido por completo. René de Lorena, preocupado por las implicaciones políticas de haber matado a uno de los nobles más poderosos de Europa, ordenó una búsqueda sistemática entre los muertos. La tarea era macabra. Cientos de cuerpos congelados y mutilados debían ser examinados uno por uno, muchos ya siendo devorados por perros y cuervos que se habían reunido en el campo de batalla. El hombre que finalmente identificó a Carlos fue Olivier de la Marche, el cronista de la corte que había servido a la familia ducal durante décadas. Llamado para ayudar en la identificación, de la Marche recorrió el campo de batalla con una expresión de horror creciente. Cuando finalmente encontró lo que quedaba de su señor, se dice que cayó de rodillas en la nieve y vomitó violentamente. El cuerpo que había comandado ejércitos e intimidado reyes estaba irreconocible, con el cráneo partido y el rostro destrozado más allá de cualquier posibilidad de identificación visual. La identificación final tuvo que hacerse a través de marcas corporales, conocidas solo por los más íntimos del duque. Carlos tenía una cicatriz característica en el hombro izquierdo, resultado de una herida de juventud, y un dedo de la mano derecha que había sido fracturado y sanado de forma imperfecta años antes. Más macabro aún, de la Marche tuvo que examinar los dientes restantes del duque, algunos de los cuales habían sido reemplazados por prótesis de oro de diseño único. El descubrimiento del cuerpo desencadenó una serie de reacciones en cadena que sacudieron toda Europa. Margarita de York, al recibir la noticia en Bruselas, se habría encerrado en sus aposentos durante 3 días, negándose a comer o recibir visitas. Cuando finalmente emergió, testigos relataron que su cabello había encanecido casi por completo durante esos 3 días de duelo. Nunca volvió a sonreír, según los registros de la corte, y pasó el resto de su vida vistiendo únicamente ropa de luto. El funeral de Carlos en Nancy fue una ceremonia surrealista que reflejaba la tragedia de su muerte. Su cuerpo, tan mutilado que tuvo que ser cubierto por completo durante el servicio, fue colocado en un ataúd sencillo de madera, una humillación final para un hombre que había vivido rodeado de lujo imperial. René de Lorena, genuinamente perturbado por la muerte de su enemigo, organizó una misa solemne, pero la ceremonia fue constantemente interrumpida por soldados ebrios que celebraban su victoria fuera de la iglesia. Las consecuencias políticas de la muerte de Carlos fueron inmediatas y devastadoras para el legado borgoñón. Sus territorios se fragmentaron casi al instante, con Francia anexando la Borgoña propiamente dicha, mientras los Países Bajos pasaban al control de los Habsburgo a través del matrimonio de María de Borgoña, hija de Carlos, con Maximiliano de Austria. El sueño de un reino borgoñón independiente murió con su creador en aquellos campos helados de Nancy. La leyenda de Carlos el Temerario, sin embargo, estaba apenas comenzando.
En los meses que siguieron a su muerte, empezaron a circular historias cada vez más fantásticas sobre sus últimos días. Algunos afirmaban que había sido visto vivo tras la batalla, vagando por los campos como un fantasma en busca de venganza. Otros susurraban que su cuerpo había sido retirado secretamente de la tumba y llevado a un monasterio donde los monjes intentaban resucitarlo mediante rituales mágicos. Philippe de Comines, en sus famosas memorias escritas años después, ofreció una reflexión más sobria sobre la tragedia. Carlos fue un hombre que poseía todas las cualidades necesarias para la grandeza, excepto la más esencial, el conocimiento de sus propios límites. Su ambición era tan vasta como el cielo, pero su juicio tan erróneo como el de un niño. Murió no porque fuera débil, sino porque se negó a aceptar que incluso los más poderosos deben inclinarse ante la realidad. La transformación de Carlos de duque respetado a figura trágica fascinó a generaciones posteriores de escritores e historiadores. Su historia contiene elementos que se volverían arquetípicos en la literatura. El gobernante cuyo orgullo provoca su propia destrucción, el general brillante cuya ibris lo lleva a la ruina, el hombre poderoso que lo pierde todo por no saber cuándo detenerse. Estos temas resonarían a lo largo de los siglos en obras que van desde Shakespeare hasta George R. Martin, quien reconoció explícitamente a Carlos como una de las inspiraciones para personajes en Canción de Hielo y Fuego. El impacto psicológico de la muerte de Carlos en sus contemporáneos fue profundo y duradero. Toda una generación de nobles europeos había crecido creyendo en la invencibilidad del duque borgoñón, y su muerte súbita y violenta sirvió como un recordatorio brutal de la fragilidad del poder humano. Cartas y diarios de la época revelan una especie de terror existencial que se propagó por las cortes europeas. Si Carlos, el temerario, podía morir desnudo e irreconocible en el fango helado, ¿qué seguridad tenían realmente cualquiera de ellos? Margarita de York nunca se recuperó completamente de la pérdida de su esposo. Vivió 36 años más después de su muerte, pero relatos consistentes la describen como una mujer atormentada, frecuentemente vista conversando con retratos de Carlos o paseando por los jardines del palacio durante las primeras horas de la mañana, cuando la niebla creaba sombras que a veces confundía con la silueta de su marido muerto. Mandó hacer varias obras de arte en memoria suya, incluido un retablo en la Catedral de Brujas, que muestra a Carlos siendo recibido en el paraíso por santos guerreros, una imagen que contrastaba grotescamente con la realidad de su muerte brutal. La influencia de Carlos en el arte y la literatura de su época fue significativa y duradera. Compositores crearon requiems en su memoria que eran simultáneamente majestuosos y melancólicos, capturando la dualidad de un hombre que había sido tanto inspirador como aterrador. Hans Memling, que había pintado retratos de la familia ducal durante años, creó una obra maestra perturbadora titulada La muerte de Carlos, que mostraba al duque en sus últimos momentos, rodeado de figuras alegóricas que representaban la ambición, el orgullo y el destino. Los sueños grandiosos de Carlos siguieron asolando la imaginación europea mucho tiempo después de su muerte. Documentos descubiertos en los archivos ducales revelaron planes detallados para campañas que se extendían hasta Constantinopla y Roma. Proyectos tan ambiciosos que parecían más fantasías que estrategias militares viables. Entre sus papeles personales se encontraron mapas anotados con su propia caligrafía, mostrando rutas de conquista que cubrirían toda Europa central y partes del Mediterráneo. La armadura de Carlos, recuperada del campo de batalla días después de su muerte, se convirtió en una reliquia macabra que pasó de mano en mano durante siglos.
Manchada con sangre que nunca pudo eliminarse por completo, la armadura llevaba marcas de decenas de golpes que habían perforado el metal. Cada abolladura y arañazo contaba parte de la historia de sus últimos momentos, y nobles coleccionistas pagaban fortunas solo para tocarla, como si pudieran absorber algo del poder perdido del duque. La biblioteca personal de Carlos, una de las más impresionantes de Europa, fue dispersada tras su muerte, pero algunos manuscritos iluminados sobrevivieron y revelaban aspectos íntimos de su personalidad. En los márgenes de crónicas históricas, había escrito comentarios en varias lenguas, algunos reflexivos e inteligentes, otros mostrando una paranoia creciente sobre conspiraciones y traiciones. Un manuscrito sobre Carlomagno contiene anotaciones densas donde Carlos parece estar conversando directamente con el emperador muerto, pidiendo consejos sobre estrategia y gobierno. Los últimos servidores de Carlos, que sobrevivieron a la batalla de Nancy, divulgaron historias perturbadoras sobre los días finales del duque. Jean de Jainín, su escudero personal, relató en un testimonio registrado años después que Carlos había dejado de dormir por completo en las últimas 2 semanas antes de la batalla. Caminaba sin cesar, recordó Jainín, a veces hablando con personas que no estaban allí, otras veces recitando los nombres de todos los hombres que había matado, como si fuera una oración o una confesión. La transformación física de Carlos durante el asedio fue documentada por varias fuentes independientes. Olivier de la Marche escribió que el duque había perdido tanto peso que su corona ducal ya no le ajustaba la cabeza, balanceándose cuando él se movía. Sus manos, antes lo suficientemente fuertes para romper huesos con una espada, temblaban constantemente y desarrolló un tic nervioso que lo hacía parpadear rápidamente cuando estaba agitado. Más inquietante aún, sus pupilas se habían dilatado permanentemente, otorgándole a sus ojos una cualidad vidriosa que hacía que la gente evitara su mirada. El médico de la corte, maestro Guillaume de Barrier, mantuvo registros detallados de la deterioración de Carlos, que solo fueron descubiertos en el siglo XIX. Sus anotaciones revelan un patrón de síntomas que los especialistas modernos reconocerían como señales de estrés psicológico extremo y posible colapso mental. El duque ya no distingue entre sueños y vigilia, escribió de Barrier en diciembre de 1476. Me pregunta constantemente sobre heridas que no existen y afirma sentir dolores en miembros que no han sido heridos. Sus oraciones se han convertido en conversaciones con santos muertos que jura están presentes en su tienda. La religiosidad de Carlos, siempre intensa, se tornó obsesiva en sus últimos meses. Comenzó a usar un cilicio, una camisa de crin áspera usada por penitentes, debajo de su armadura, provocando heridas que se infectaban y desprendían un olor pútrido que sus soldados podían detectar a metros de distancia. Durante misas en el campamento, Carlos se postraba completamente en el suelo embarrado, permaneciendo inmóvil tanto tiempo que a veces los capellanes tenían que verificar si aún estaba consciente. Los sueños de Carlos, registrados en fragmentos de diario encontrados en su tienda tras la batalla, revelan una mente en colapso total. Todas las noches, mi bisabuelo Juan sin miedo viene a visitarme, escribió con una caligrafía cada vez más inestable. Me muestra su garganta cortada y dice que todos los duques de Borgoña deben morir violentamente para expiar los pecados de nuestra estirpe. Le pregunto si hay otra manera, pero él solo se ríe y señala mi espada ensangrentada. La correspondencia entre Carlos y otros nobles europeos durante el asedio de Nancy muestra cómo su reputación se había deteriorado. El rey Luis XI de Francia, tradicionalmente cauteloso al tratar con el duque,
comenzó a escribir sobre él en términos casi clínicos, refiriéndose a la alienación de la mente del duque. El Papa Sixto IV, inicialmente simpático a las súplicas de Carlos por apoyo contra los herejes suizos, cortó completamente su correspondencia tras recibir una carta en la que el duque afirmaba haber sido elegido personalmente por Cristo para purificar Europa con hierro y fuego. El último intento de intervención vino de María de Borgoña, hija única de Carlos, quien viajó en secreto a Nancy en diciembre de 1476. Testigos de su encuentro con el padre describen una escena devastadora. María, entonces con 19 años, encontró a Carlos irreconocible, hablando incoherentemente sobre visiones proféticas y negándose a mirarla directamente. Me llamó por los nombres de varias mujeres muertas, confesó más tarde a su dama de compañía, incluida mi propia madre, que murió cuando yo era niña. Cuando traté de abrazarlo, retrocedió como si mi toque lo quemara. El encuentro entre padre e hija duró solo unas horas, pero fue suficiente para convencer a María de que su padre estaba perdido. Partió de Nancy sabiendo que probablemente nunca volvería a ver vivo a Carlos, portando una carta de despedida que él había garabateado con dedos temblorosos. La carta, preservada en los archivos de los Habsburgo, contiene solo una línea legible. María, perdóname por dejarte un reino de cenizas. El resto son una serie de garabatos incomprensibles intercalados con dibujos grotescos que parecen representar campos de batalla cubiertos de cadáveres. En los últimos días antes de la batalla final, Carlos desarrolló una fijación bizarra con su propia mortalidad. Ordenó que en su campamento se construyera un ataúd, alegando que había visto su propia muerte en un sueño y quería estar preparado. El carpintero, encargado de la tarea, relató que el duque insistía en acostarse en el ataúd varias veces para probar el ajuste, murmurando oraciones en latín mientras fingía estar muerto. Soldados que presenciaron esas escenas extrañas comenzaron a susurrar que su comandante estaba poseído por demonios. La degradación del campamento borgoñón durante los últimos días del asedio era casi indescriptible. Con las líneas de suministro cortadas y la moral en colapso total, la disciplina militar desapareció completamente. Soldados vendían su equipo por comida. Otros simplemente abandonaban sus posiciones y huían durante la noche. El propio campamento se había convertido en un lodazal infectado, donde las enfermedades se propagaban libremente y los muertos eran dejados donde caían porque nadie tenía energía para enterrarlos adecuadamente. En medio de esa desintegración, Carlos mantenía una rutina macabra que parecía cada vez más desconectada de la realidad. Todas las mañanas emergía de su tienda vistiendo una armadura diferente, como si se estuviera preparando para un desfile militar, en lugar de comandar un ejército en colapso. Insistía en hacer inspecciones diarias de las tropas, caminando entre soldados hambrientos y enfermos, mientras ofrecía discursos motivacionales que se volvían cada vez más incoherentes y extraños. Las últimas palabras coherentes de Carlos fueron registradas por su confesor, el padre Antonio de Luxemburgo, la noche anterior a la batalla final. Durante lo que sería su última confesión, Carlos dijo: «Padre, pequé contra Dios al creer que podía gobernar el destino como si fuera el propio Creador. Ahora veo que solo fui un instrumento de la providencia, forjado para mostrar al mundo la vanidad de las ambiciones humanas. Mañana pagaré el precio por mi hibris y tal vez, en la muerte, encuentre finalmente la paz que me fue esquiva en vida». La mañana de la batalla final trajo un fenómeno meteorológico que muchos contemporáneos interpretaron como un presagio divino. Una niebla espesa y antinatural
cubrió todo el campo, pero solo alrededor del campamento borgoñón, mientras las líneas enemigas permanecían claramente visibles bajo un cielo despejado. Carlos interpretó esto como un signo favorable, alegando que Dios había enviado la niebla para ocultar sus movimientos, pero sus hombres vieron en ello un mal augurio que los dejó aún más desmoralizados. La preparación de Carlos para su última batalla fue un ritual elaborado que combinaba elementos de ceremonia militar, devoción religiosa y creciente paranoia. Pasó 2 horas siendo vestido con una armadura que había pertenecido a sus antepasados, pieza por pieza, mientras murmuraba los nombres de todos los duques de Borgoña que lo precedieron. Cada pieza de equipo fue bendecida por el capellán del campamento, y Carlos insistió en llevar reliquias sagradas que había coleccionado durante años de peregrinaciones y conquistas. El momento en que Carlos montó su caballo por última vez fue descrito por varios testigos como simultáneamente majestuoso y profundamente perturbador. A pesar de su estado físico deteriorado, logró irradiar un aura de autoridad que silenció temporalmente hasta a los más escépticos entre sus hombres. Su caballo, un destrier negro llamado Mörte, que había sido su compañero en decenas de batallas, parecía entender la gravedad del momento, permaneciendo perfectamente inmóvil mientras su caballero pronunciaba lo que sería su último discurso. «¡Hombres de Borgoña!», gritó Carlos con una voz que resonó por todo el campo. «Hoy no luchamos solo por territorios o riquezas. Luchamos por el alma misma de Europa, contra quienes quieren reducirnos a siervos de reyes menores. Prefiero morir como un león que vivir como un cordero. Que Dios reconozca a los suyos». El discurso, a pesar de su brevedad, logró despertar una última chispa de lealtad en sus hombres exhaustos, muchos de los cuales gritaron su nombre con una pasión que contrastaba grotescamente con su apariencia hambrienta y enferma. La carga inicial, liderada por Carlos, fue, según todos los testigos, un espectáculo de coraje desesperado que impresionó incluso a sus enemigos. Cabalgando al frente de sus hombres con la espada en alto, atravesó las primeras líneas enemigas como una fuerza de la naturaleza, su hoja brillando con la pálida luz de la mañana mientras abría camino a través de un mar de lanzas y alabardas. Durante unos instantes, pareció que su coraje personal podría compensar todas las desventajas de su ejército, pero la realidad táctica pronto se impuso sobre el heroísmo individual. El ejército borgoñón, superado en número por 3-1 y mal coordinado, fue rápidamente flanqueado. Carlos, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, tomó una decisión que definiría su leyenda. En lugar de intentar escapar o rendirse, eligió luchar hasta la muerte, combatiendo con una ferocidad que rozaba la locura mientras sus hombres caían a su alrededor. Los últimos momentos de Carlos están reconstruidos a través de relatos fragmentarios de soldados de ambos bandos que estuvieron lo suficientemente cerca para presenciar su muerte. Rodeado de enemigos y con su caballo mortalmente herido, el duque siguió luchando a pie, su espada trazando arcos salvajes mientras la sangre brotaba de decenas de heridas en su armadura. Un soldado suizo contó haber visto a Carlos reír mientras combatía, un sonido que describió como la risa de un hombre que finalmente encontró lo que buscaba. La muerte final de Carlos no vino de un único golpe heroico, sino del peso acumulado de múltiples heridas y agotamiento total. Testigos describen cómo tambaleó, trató de apoyarse en su espada, y luego cayó de rodillas en el barro ensangrentado. Incluso entonces intentó continuar luchando, blandiendo su arma de forma cada vez más errática, hasta que finalmente se desplomó, su respiración volviéndose cada vez más laboriosa hasta cesar por completo.
El silencio que siguió a la muerte de Carlos fue descrito como sobrenatural por varias fuentes. Por unos momentos, la batalla pareció detenerse a su alrededor, como si aliados y enemigos reconocieran que algo significativo había terminado. Luego, como una marea desencadenada, la violencia se reanudó con renovada intensidad, mientras los últimos defensores borgoñones eran eliminados sistemáticamente. La profanación del cuerpo de Carlos comenzó casi de inmediato tras su muerte. Soldados enemigos, muchos de los cuales habían perdido camaradas en campañas anteriores contra el duque, lo despojaron de su valiosa armadura y dejaron su cadáver desnudo en la nieve. Algunos orinaron sobre el cuerpo o lo patearon, liberando años de miedo y rabia acumulados. La transformación de Carlos de conquistador temido a cadáver humillado fue completa en cuestión de minutos. La búsqueda del cuerpo en los días siguientes reveló el estado grotesco en que había sido dejado.